Te esperamos en nuestra próxima transmisión. La Iglesia Cristiana Moy. De pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Padre celestial, en esta hora te adoramos, exaltamos tu maravilloso nombre. Te doy gloria, honra y alabanza, Señor, porque solo tú la mereces, Dios Todopoderoso. Tú eres el invitado de honor en este día, Señor. Pedimos que seas tú dándonos, Señor, de tu sabiduría. Abre nuestro entendimiento, Padre. Danos un corazón entendido y dispuesto para comprender tu palabra, Señor amado, y ponerla por obra, bendito Dios. Gracias te damos porque nos concede, Señor, sentarnos a la mesa, Padre Celestial, a recibir de ti en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, les invito a ocupar su lugar. Gloria a Cristo para siempre. Y vamos a estar estudiando la palabra de nuestro Dios en este tiempito bajo el tema sabiduría espiritual y relación personal. Amén. El Señor necesita o demanda de cada uno de nosotros sabiduría, pero necesitamos no solo la sabiduría humana, sino vamos a hablar en esta noche esa sabiduría espiritual, que es la que nos conlleva a tener una relación personal con el Señor. ¿Y qué será una relación personal? ¿Qué puede entender usted con eso? De una relación con Dios o una relación personal, una intimidad. Amén. Entonces necesitamos tener una intimidad con el Señor. El versículo 9 del apóstol Pablo está haciendo una oración especial por los hermanos allí en este lugar, en este pueblo, y él está gozoso, contento de lo que Dios está haciendo en esos hermanos que han conocido a Cristo. A través de este discípulo, el versículo 8, Epafras, dice que nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado nuestro amor en el Espíritu. Entonces le está diciendo, este gran discípulo Epafras les ha enseñado la palabra a ustedes, pero estamos muy contentos de que ustedes han recibido con gozo la enseñanza del Señor. Y en el versículo 9 entonces le dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos. Vemos que el discípulo, el líder, había venido a visitar a Pablo y le había contado lo especial, lo gozoso que estaba, lo contento de que los hermanos allí en Colosa estaban felices, viviendo la palabra de Dios, la habían atesorado, que estaban contentos. Pero entonces él dice, Pablo, desde ese día que oímos esas buenas noticias, no cesamos de orar por vosotros. ¿Y cuál es la oración? De pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Una oración clave de pronto, tal vez antes de pedir muchas cosas físicas, que todo aquel que conozca a Cristo tenga ese encuentro real, que tenga un conocimiento espiritual, que sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios, que tenga inteligencia espiritual. ¿Y para qué pedía esto? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole ¿en qué? En todo. Cuando alcanzamos el conocimiento y esa sabiduría espiritual, entonces nos alejamos de todas estas cosas materiales y empezamos a agradar al Señor como a Él le gusta. Y dice, cuando usted agrada al Señor, entonces llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Siempre que haya un crecimiento en el conocimiento del Señor. Hoy en día la gente crece en lo económico, crece en lo físico, crece en lo secular,
pero se olvida el crecimiento espiritual, el conocimiento de Dios. Por eso el enemigo lo envuelve con tantas filosofías humanas, porque hoy el hombre tiene mucho conocimiento, pero terrenal, pero nos olvidamos del conocimiento espiritual, que es el que permanece, el que un día nos va a llevar a estar allí delante de Dios. El versículo 11 dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo ¿qué? Aptos. ¿Qué es ser apto? Ser aprobado. Cuando usted le dicen es apto para ejercer tal labor, tal puesto, ¿cierto? Cuando le dicen no es apto, ¿cómo se siente usted? Muy triste, ¿cierto? Y a veces hoy en día le dicen no es apto, pero solamente es porque es relaciones físicas. Humanamente está preparado, pero porque no es amigo del que está seleccionando, le dice que no es apto. Pero en el Señor no nos va a decir eso. Si usted es apto, el Señor sabe, da la medida, usted tiene la medida perfecta y no hay influencias, no hay palancas con el Señor. Por eso Él quiere que usted llegue al conocimiento para que sea apto. ¿Y apto para qué? Para participar de la herencia de los santos en luz. O sea, usted es apto para participar de esa herencia de los santos en la luz. Y vemos que Cristo es la luz. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ya no estamos en tiniebla, nos han trasladado de las tinieblas a la luz, a ese reino de su amado Hijo Jesucristo. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Y aquí nos vamos a centrar. Para tener una relación íntima con Dios, necesitamos que nuestra vida sea cristocéntrica, centrada en el Señor. Fuera del Señor no podemos tener una relación íntima, no podemos alcanzar la sabiduría, que es lo que Cristo quiere, que el Señor quiere que nosotros tengamos. Solo Cristo nos puede llevar a Dios. Solo Cristo nos puede limpiar de toda contaminación. Sin Cristo no podemos hacer nada. Toda la contaminación que el mundo ha influenciado en nosotros, solo Cristo la puede limpiar. Él es nuestra fuente de vida. Él es el que nos puede ayudar en todo momento. Entonces vamos a mirar en qué situaciones podemos estar lejos de Cristo, o en qué circunstancia, en qué momento. ¿Habrá algún lugar donde Él no puede estar? No, en todo. ¿Habrá alguna situación en que Cristo no puede estar? Ahí está presente el Señor en todo momento. En todo momento está el Señor allí. Aún en la muerte, en los momentos difíciles, en los momentos tristes, el Señor está presente. Y cuando uno tiene el Señor en corazón, hay una paz, aunque venga un dolor, un momento de angustia, de tristeza, el Señor está allí. A veces uno va, ayer estuve en un funeral de el papá de una excompañera que sigue siendo muy amiga. Todos los años le sacamos un día del año para encontrarnos, a ver qué ha pasado con todas las amigas cristianas. Y resulta que nos encontramos allí y escuchar a ella y a sus hermanos decir, a veces una vez una hermana vino a la iglesia que el papá falleció y entonces se acercó: hermana, ayúdeme a orar. Nosotros orando para que Dios levantara al papá y lo sanara. Y ella me dice: hermana, ayúdeme a orar para que se muera. Y yo dije: ¿cómo así? Y no, pues me causó como, y dijo: sí, es que ella está sufriendo mucho. La oración no es para que el Señor lo levante, sino para que el Señor se lo lleve ya. Él ya quiere morir, así que la petición es esa. Bueno, y al otro día me llama y decía: hermana, mi papá se murió. Pero entonces ella no tenía ese dolor, eso así. Y la compañera ayer me decía: no, yo hice una oración el martes para que mi papá descansara. Ya estaba sufriendo porque fue una afección en los pulmones y no podía respirar. Y él solo le hacía las manos y le hacía solo señas, que oraran y que cantaran. Y dice, ella empezaba a llamar y llamaba a alguien y como que invitarlo a la canción. Pero ella decía: yo no veía a nadie en la habitación, pero él sí estaba viendo los ángeles. Y entonces él decía: oh, sin unte las manos, ore. Y le decía: oramos, cantamos, y solo le movía la cabeza porque por lo que no podía hablar ya. Pero y invitaba a alguien.
y contento. Y yo le decía, ¿y usted por qué no le preguntó? ¿Son los ángeles que quiere que entren? Ella dijo, me aturdí, no le pregunté eso, pero solo le hacía mano que entraran, que entraran. Y decía, yo oré y estaba feliz, en medio de las lágrimas decía, yo estoy contenta porque el Señor respondió mi oración. Oré para que el Señor se lo llevara, para que no sufriera, y a las horitas, a las 4 de la mañana le dijeron, murió. Y el otro hijo se acerca y dice, bueno, estamos pidiéndole al Señor que se lo llevara. Entonces ver usted en un funeral eso, allá y toda la gente, pues dolor porque físicamente uno le duele, ¿cierto? Pero al mismo tiempo una alegría porque se fue con el Señor, porque ya está descansando. Así que en el Señor, con Cristo, todo es posible, todo es diferente. Porque cuando estamos en Cristo no hay ningún momento ni ningún lugar de ninguna circunstancia en que el Señor no pueda estar. Amén. Y lo primero que vamos a ver es con Cristo. En Cristo es mi creador. Desde el momento en que usted nació, Cristo lo creó. Desde el momento que se fundó en el vientre de la madre, dice el salmista que mi embrión vieron tus ojos. Y allí estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego creadas, luego formadas. Desde allí el momento de la creación. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 1, seguimos allí, el versículo 15 y 16. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que usted fue creado por medio de Él y fue creado para Él. Por eso cuando el ser humano dice, es que en mi vida, eso es falta de sabiduría. La vida no es suya. La vida fue creada por Él y es para Él. Él la toma cuando quiera. Solamente la tenemos prestada. Y en Corintios el Señor hablando, exhortando a la iglesia, dice que este cuerpo no es vuestro, es templo del Espíritu Santo. Y le hace un llamado a la gente y dice, ese cuerpo no es para la fornicación, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice, no es vuestro, es de Dios. Así que nosotros no tenemos nada, somos de Él y para Él. Primera de Corintios 8:6, un hermano que me pueda colaborar. Lo primero que estamos viendo que Cristo, si vemos desde atrás, Él es nuestro creador. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. Amén, gloria al Señor. Entonces aquí veo que de Él son todas las cosas, que nosotros pertenecemos a Él y por medio de Él es que existimos. Así que si usted mira atrás su pasado, siempre se da cuenta que Cristo está ahí, que Él fue su creador y que usted pertenece a Él. Amén. Vamos al segundo, si voy a mi futuro, dice, ¿cuál será mi futuro? En su futuro Cristo será su juez, pero no ese juez que lo va a condenar, porque recuerde que Él ya pagó por usted, ya pagó por sus pecados, ya usted fue reconciliado. Leímos aquí en Colosenses que fuimos reconciliados por medio de Cristo. Así que Él ya pagó, vamos a hacer, Él será su juez, pero allí en el tribunal. Amén. ¿Y qué hace un juez en el tribunal? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Allí será su juez, pero no el juez para condenar, como le digo, sino el juez para darle allí la recompensa o para analizar lo que usted trae delante de él. Segunda de Corintios 5:10 dice la palabra, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Dice que es necesario. ¿Qué es algo necesario?
algo que no puede faltar. O sea que usted tiene una cita que no puede sacar excusa. Todos tendremos una cita delante del Señor, nos vamos a encontrar. Pero en esta cita el Señor va a poner a prueba lo que usted haya hecho, lo que yo haya hecho. Es decir, las obras. Va a mirar qué le trae Mariela o qué hizo Mariela por él en la tierra, qué hizo mientras estuvo en este cuerpo, pero también con qué intención lo hizo. Entonces, dependiendo de esa prueba, dice que eso va a ser pasado por el fuego y si permanece, recibirá su recompensa buena. Pero si no permanece, dependiendo de la intención que la hizo, si es quemada y consumida, entonces sufrirá pérdida. Es decir, perdió el tiempo haciendo algo para Cristo, pero no lo estaba haciendo sino para que los hombres lo vieran. Por eso lo que hagamos, como decía la palabra, hay que hacerlo para el Señor. Porque es el Señor que un día va a sacar a luz lo que usted hizo. Delante de los hombres podemos colocar una buena cara y buena atención y qué bonito, pero el corazón lo conoce el Señor. Entonces, por eso hay que decirle, Señor, como él siempre dice, lo que hacerlo, hágalo para mí, no para los hombres, sino para Dios. Usted le está prestando un servicio al hombre, pero el que va a pagarle ese servicio es el Señor. Por eso el Señor Jesucristo le decía a los discípulos, no se quedará nadie sin recompensa, ni que usted un vaso de agua va a recibir su recompensa. Pero también el Señor hace un llamado cuando des algo a alguien, dalo a aquel que no te puede devolver, porque yo es que te voy a pagar. Porque como usted invita a alguien a su cumpleaños, porque sabe que ese alguien después va a venir al cumpleaños suyo y también le va a dar regalo. Usted de pronto no invita a alguien, hermano, que no tiene trabajo, entonces lo invito, porque quiero compartir con él. Eso raro se ve, ¿cierto? Generalmente tratan de invitar al que le puede dar, pero debiera ser lo contrario. El que no le puede dar, porque el Señor se va a encargar de pagarle. Y el Señor sí sabe pagar de la mejor manera. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Gloria al Señor. ¿Qué nos aconseja también el Señor allí? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Gloria al Señor. Y para avanzar, vamos al versículo 15, hermano. Amén. El apóstol está diciendo, si usted va a edificar, es decir, a llevar el fundamento, está hablando aquí de la palabra, los que predicaban la palabra, dice, mire cómo va a sobreedificar. No empieza a destruir y a tirar por tierra lo que el hermano con tanto esfuerzo hizo para ganarse un alma para Cristo, y usted después venga a decirle, es que no, es hermanito, es que eso estuvo mal, es que usted está mal en pecado, y antes lo hace descarriar. Dice, mire cómo va a sobreedificar, no destruir, porque entonces va a causar un daño. Y cuando el Señor analice la obra, usted pronto muy contento y feliz porque va a recibir la corona, resulta que no, porque en vez de haber sido una bendición, lo que fue un problema para esa vida que había llegado a los pies de Cristo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las almas nuevas. Si usted no tiene ese talento, esa pasión, y usted no sabe cuánto lleva el otro orando para que Dios lo trajera, y usted viene a mirarlo feo, a tratarlo horrible, no. Entonces lo que hace es destruir, y el Señor le hace un llamado a través del apóstol Pablo, no sea que sufra pérdida por estar haciendo las cosas mal, porque va a ser quemada esa obra que supuestamente usted estaba haciendo mal. Hay que tener mucho cuidado sobre lo que edificamos. Por eso es importante la sabiduría espiritual, para que el Señor nos guíe, nos oriente y nos dé la palabra apropiada. Entonces tenemos que tener claro que Cristo es mi creador, pero Cristo es mi futuro. Allí me enfrentaré un día a Él. En el futuro Él estará como juez delante para probar mi obra. Amén. Y tenemos que hacer una obra que pase la prueba, que pase el fuego, que resista y que permanezca. Amén.
Gloria al Señor. Vamos a mirar a Cristo. Si estoy abajo, Cristo es mi sustentador. En cada momento, en cada lugar, en cada circunstancia, el Señor va a estar allí. Y vamos a otra vez a Colosenses capítulo 1, el versículo 17. Y dice la palabra, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué está diciendo aquí? Que Cristo es el que da sustento a todas las cosas. Él es el que da el soporte continuo a la creación. Él es el que está allí, sustentándolo todo. Si usted va a estar arriba un día, el Señor estará como juez, pero si está aquí en la tierra, el Señor lo está sosteniendo. Él es su sustento en cualquier circunstancia. El sustento en la economía, pero también el sustento en los momentos de prueba que vienen aquí a esta tierra. Amén. En las noticias de allí de Estados Unidos, decían en la inundación que encontraron a dos hermanitas en medio, ellas sobrevivieron, pero cuando las fueron a rescatar no estaban renegando ni diciendo nada negativo, sino que estaban alabando a Dios. Y ellos sorprendidos por qué saliendo las inundaciones allí, pero iban cantando. Ni siquiera llamaban a papá y mamá, cantando a Dios. Porque como era un campamento cristiano donde estaban todas esas niñas, ellas las habían enseñado primero que todo está Dios. Si estamos en el medio de la lucha, en medio de la muerte, ahí está el Señor. Ahí está con nosotros. Y ellas cantaban y tal vez los rescatistas nerviosos y muchos lloraban de ver la tragedia, pero estas niñas salieron cantando. Así que en medio de todo dirá, Cristo es mi sustento. Él nos guardó, estamos aquí. Como otras dos murieron abrazadas, las dos hermanitas, tal vez no lamentándose y despedazándose, tal vez allí oraron y cantaron mientras las aguas las cubrían, pero vemos que se siente esa diferencia cuando se tiene a Cristo en cada momento. Estamos bajo las aguas, pero Cristo está con nosotros. Estamos arriba, Cristo está allí. Y vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículo 36. Un hermano que me pueda colaborar. Gloria al Señor. Romanos capítulo 11, versículo 36. Amén. Dice porque de Él, ¿de quién están hablando? De Cristo. Por Él, todas las cosas. Y para Él, o sea que usted no tiene nada, amén. No tenemos nada. Por Él fueron todas las cosas, de Él son todas las cosas y para Él son todas las cosas. Y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Cristo es el heredero de todo. Él es heredero. Y vamos a ir a Hebreos 1:2. Siempre que usted está en angustia, en preocupación, recuerde, Él es mi sustentador. Él es el heredero. Y el heredero es que le dieron todo. El Señor le dio todo el dominio, toda la potestad. Le concedió ya la herencia. Así que usted tiene al heredero principal. Hebreos 1:2. No. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El universo fue hecho por Cristo, para Cristo, y por lo tanto se lo heredaron con todo lo que tiene. Y ahí está incluido usted. Así que si usted hace parte de esa familia, del heredero, el Señor Jesucristo nos llama sus hermanos. Por lo tanto, usted también hace parte de esa herencia. Él es nuestro sustentador mientras estemos aquí en la tierra. Pero si estamos arriba, Él es mi Salvador y Señor. Filipenses capítulo 2. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5 al 11. Gloria a Cristo, aleluya. Si estoy arriba, Él es mi Salvador y Señor. Gloria a Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11.
Amén. Vemos que Él es arriba, Él es mi Salvador, Él es mi Señor. Dice que le dio el Señor todo el dominio a Él. ¿Y para qué? Porque Él hizo lo más importante. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló hasta lo sumo, es decir, donde ya nadie más podía llegar, ya no podía más. Y de esa humillación recibió una gran recompensa. También fue exaltado a lo más alto. Por eso es delante de Cristo se debe doblar. El versículo 10 dice, toda rodilla se tiene que doblar delante del Señor y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Por eso delante, fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay solución. Él es el único camino, como dice San Juan 14:6. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es decir, nadie puede llegar al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. El camino es que nos guía, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso sin Cristo no podemos hacer nada. Y vamos a ir a otro. Si miro a la derecha, Cristo es mi maestro. Mateo capítulo 23. Cristo es mi maestro. Donde usted mire, el Señor está en todo lugar. Arriba, abajo, a la derecha. Si está en el futuro, pero si está, mira el pasado, lo mira como su creador. Mateo capítulo 23, versículo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Versículo 8. Mateo capítulo 23. Amén. En este capítulo el Señor empieza a hacerle un llamado a los discípulos, a darles unos consejos y dice que a causa de los escribas y fariseos, ¿qué hacían estos escribas? Dice que usaban la cátedra de Moisés para hablar al pueblo, para dar sus enseñanzas, pero vamos a ver el versículo 1 lo que el Señor Jesús les dice. Entonces Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El Señor le está diciendo, ellos les van a estar enseñando la cátedra de Moisés, la ley. Lo que ellos le manden, háganlo, obedézcanlo, pero no sigan el ejemplo de ellos, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. No están cumpliendo, están siendo hipócritas. Entonces el Señor les dice, antes hacen todas las obras para ser vistas por los hombres, pues ensanzan sus filanterías. ¿Y qué era esto? Que ellos cogían la ley, se las colocaban en partes de la Biblia, generalmente Deuteronomio y Éxodo, y la colocaban en los hombros o en la frente, iban, mejor dicho, como para que los vieran que eran los más santos. Pero el Señor les dice, no hagan lo que ellos están haciendo. Si ellos les predican, vivan la palabra porque es la ley, pónganla en práctica, pero no miren el testimonio. Entonces un llamado que el Señor nos hace a mirar la ley, a ponerla en práctica, pero que nosotros no seamos como estos escribas y fariseos, sino que realmente vivamos la palabra. Por eso el versículo 8, él le dice, ellos lo están haciendo y le gusta que lo llamen rabí, en el versículo 7. Y las salutaciones en las plazas y que los hombres lo llamen rabí, rabí, que quiere decir maestro, maestros. Y todos los hombres tenían que tal vez doblegarse y hacerle la venia y decirle maestro. Pero el Señor les hace un llamado a los discípulos. Vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. ¿Y quién es vuestro maestro? El Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Hoy en día ya no quieren ni que le digan maestro porque eso es un título muy decadente, deprimente. Hoy toca decirle el apóstol, el ungido, porque si usted le dice maestro o le dice hermano, se ofende.
Tiene que decirle el título primero. Pero mire lo que el Señor les dice. Ni siquiera lo llamen ustedes maestro. El maestro es Cristo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Vuelve y se lo repite en el versículo 10. Uno es vuestro maestro, Cristo. Él, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El Señor le está diciendo, Cristo es su maestro. Si miro a la derecha, Cristo es mi maestro. El Señor le dio el privilegio de sentarse a la diestra, es decir, a la derecha, solo a Cristo. Ese privilegio lo tiene Él. Si usted mira a la derecha, lo va a mirar a Él como maestro. Él es su maestro. Si tiene alguna falta de conocimiento, vaya donde el maestro. Y el maestro le va a dar la inducción. El maestro tiene la paciencia para explicar. Los maestros seculares, muchos fracasan y se angustian y terminan por ahí locos porque no tienen esa pasión. Y si usted no tiene la pasión, los niños lo sacan de quicio y usted sale corriendo. Pero si usted tiene la pasión, termina riéndose de las mismas locuras que ellos hacen y se divierte y se goza usted eso y no se amarga. Y en medio de toda esa locura, de aparentemente locura, ellos aprenden y usted aprende. Pero si usted no tiene la pasión, usted termina mal, termina enfermo y termina maltratando a los niños. Y el Señor por eso, Él se coloca como ejemplo. Vemos que los niños siempre perseguían al Señor Jesús y en ningún momento Él los rechazaba. Ahí estaban. Tal vez hay personas que dicen que me cansa, pregunta tanto, es que no se cansa, no para de hablar. Pero en toda esa charla, el Señor atendía a lo grande, pero estaba pendiente de esos pequeñitos. Y llegó el momento, se dio cuenta cuando los discípulos lo estaban maltratando y les dice, les llama la atención a ellos y los coloca a esos niños de ejemplo. Y dice, dejadlos venir a mí, no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí vemos el ejemplo de ese verdadero maestro que no rechaza, que no se cansa, que está ahí, porque no está mirando solamente el presente, esos niños canzoncitos, sino que está mirando esos futuros evangelistas que eran los que iban a llevar la palabra del Señor. Y ahí se estaban formando en medio de estar ahí abrazando al maestro. Pero si miro a la izquierda, Cristo es mi abogado. Y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2. Cristo mi abogado. No tenemos excusa donde pongamos la mirada que Cristo no esté. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Aleluya. Gloria al Todopoderoso. Dice, hijitos míos, mire el amor con que el discípulo Juan, el apóstol amado, escribe. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Es decir, si ha pecado, si miró a la izquierda, es decir, retrocedió, falló, se descuidó, el Señor le está diciendo, tiene un abogado. ¿Qué dice el versículo 2? Por los de todo el mundo. ¿Qué nos enseña? Si miramos a la izquierda, Él está como abogado, pero dice no solamente por usted, también por su familia, por sus amigos, por su vecino. Ahí está, porque a veces nosotros nos creemos jueces y acusamos al otro, queremos solamente el abogado que nos defienda a nosotros, pero cuando se trata del otro, nosotros queremos juzgarlo. Pero el Señor nos recuerda, no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Hay que presentarle esa solución a la gente. Hay un abogado. Usted está caminando a la izquierda, miró atrás, se retrocedió, se descuidó, pero tiene un abogado que lo defiende y gratis. Es nuestro Señor Jesucristo. No hay excusa para decir ya no puedo.
ya no quiero seguir, es que me da vergüenza, es que ya no tengo perdón. Hoy en día muy común uno se encuentra con la gente y dice, es que ya siento que Dios ya no me va a perdonar. No, usted tiene un abogado, acuda al abogado, que Él está allí para defenderlo. Amén. Gloria al Señor. Si miro adentro, Cristo es nuestra vida. En lo más interno allá, si usted mira su corazón, Cristo es su vida. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 2. Gloria al Señor, versículo 20. Gálatas capítulo 2. Gloria a Cristo, no deje de saltar y glorificar. Recuerde que Cristo está en cada lado, en cada instante. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Amén. Gloria al Señor. En este capítulo del versículo 11, el apóstol Pablo le hace una reprensión a Pedro cuando estaba allí en Antioquía. Le hace un llamado de atención. ¿Qué pasaba con Pedro? Cuando estaba con los gentiles, era muy amable y todo feliz con los hermanos, abrazándolos, saludándolos, ósculo santo, y todo era felicidad. Pero cuando llegó la visita, un grupo de hermanos que venían de parte de Jacobo, un líder, entonces y eran judíos, entonces él empezó a ser hipócrita. Ya los hermanos no los saludaba, ya no se sentaba con ellos, no comía con ellos. Así que, y los que estaban con ellos, los judíos, empezaron a hacer lo mismo. Entonces ya yo no saludo a la hermana Evangelina porque no es del pueblo de Israel y ella es gentil. Entonces cuando estoy entre mis hermanos judíos, entonces la hago a un lado. Pero cuando se vayan, ahora sí, hermanita Evangelina, ¿cómo está? Tan linda, y abracito, ¿cierto? Era hipócrita. El apóstol le tiene que hacer un llamado fuerte de atención. Esto está mal. No, él está diciendo, nosotros alcanzamos misericordia porque los judíos rechazaron la bendición. Vemos que Cristo, el propósito de Cristo vino a la tierra, según San Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Cristo no venía por nosotros, venía por el pueblo de Israel. A causa que ellos lo rechazaron, la misericordia llegó a nosotros. Fuimos salvos por ese rechazo. Pero también hay una promesa para ellos, que debido a eso también el Señor, ese rechazo que ellos tuvieron, nosotros alcanzamos misericordia, pero también esa misericordia les va a llegar a ellos nuevamente. Va a volver a retornar. Pero el Señor le hace el llamado y dice, no hagan excepción. Versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y entonces el apóstol termina diciéndole en el versículo 20, con Cristo, está diciéndole, yo era de ustedes, hacía lo mismo, perseguía a los gentiles. Para mí ellos eran unos herejes, eran lo peor. Y por estar persiguiéndolo, el Señor Jesucristo le tocó salir al encuentro, tumbarlo del caballo, bajarlo de su prepotencia, permitir que quedara ciego para poder entender el propósito de Dios. Y vemos que termina diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ¿a qué vamos en esto? Una relación personal con Dios nos debe marcar un antes y un después. Y aquí vemos el antes del apóstol. Y vamos a ir a Hechos capítulo 9. Siempre debe marcar un antes y un después. Es muy triste cuando a veces encontramos cristianos que siguen hablando, pero con mucho orgullo. Unos dan el testimonio y se avergüenzan y dicen, de donde el Señor me sacó, de esa vida triste en que estaba, y ahora me avergüenzo de haber practicado tales y tales cosas, y lo hacen con dolor por haber estado allá.
Pero hay otros que dan el testimonio y siente uno como que sienten antes tristeza, como anhelando estar en esa vida del pasado. Pero vemos Hechos capítulo 9, versículo 15, 17 y 18. Hechos capítulo 9, versículo 15. El 17. Amén. Vemos que Ananías está muy angustiado cuando el Señor le habla, le da esta visión y le dice que vaya a orar por él, que vaya a la casa y le da la dirección exacta, la casa de la derecha donde está tal personaje, y allí el Señor conoce su dirección, conoce su casa, y él no se pierde, no necesita instrumentos electrónicos hoy para que lo lleven y lo guíen. No, el Señor le da exactamente la dirección. Pero cuando Ananías, el Señor le dice que vaya, Ananías se sorprende humanamente y le dice: Señor, pero es que este hombre tiene permiso de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. En otras palabras, es un hombre peligroso. Pero vemos lo que el Señor le dice. Por eso decíamos que tiene que haber un antes y un después. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. En otras palabras, ya yo lo trabajé, ya lo traté, ya está, mejor dicho, en el piso. Él viene humillado y también lo escogí. Todo lo que le hizo usted de otra manera lo va a pagar. Todo lo que hacemos tiene una consecuencia. Dice: lo he escogido primero para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Ese era el propósito. Un judío para que lleve el nombre de Cristo a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque no solamente podía ir a los gentiles, sino como era una persona muy preparada, podía entrar ante los reyes y también podía hablar a los judíos. Tenía esa libertad porque él los conocía muy bien. Él hacía parte del grupo religioso, había llegado a la máxima instancia que se puede llegar a nivel de espiritual. Así que él podía entrar a todos los grupos, gentiles, judíos, reyes y personas muy sencillas. Pero dice: porque yo le mostraré, mire las consecuencias, por cuanto yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En otras palabras, yo le voy a hacer vivir en carne propia todo lo que ustedes sufrieron, todo lo que el pueblo cristiano sufrió por causa de él, de mi nombre. Él también va a padecer. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo. Ya Ananías entendió que no era el asesino, que no era el perseguidor, que no era el hombre violento. Ahora era hermano Saulo. Ya no tenía un antes y un después de Cristo. Después del encuentro con Cristo, vino a ser el hermano Saulo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. No solamente la vista física, se le cayeron las vendas físicas, pero inmediatamente se le abrió el conocimiento espiritual. Recibió al Espíritu Santo. Dicen: en ese momento le cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerza y estuvo con ellos por algunos días, con los discípulos que estaban en Damasco. Necesitamos un antes y un después cuando nos encontramos con el Señor, para que podamos terminar diciendo, como dijo el apóstol allí en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe de Cristo, con ese poder de Cristo. Entonces necesitamos la sabiduría espiritual para poder tener esa relación personal. Cuando se tiene una relación personal,
termina diciendo, como dice el apóstol, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Esto era lo que teníamos para todos nosotros en esta noche. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que podamos tener ese crecimiento espiritual, que podamos tener esa relación íntima con el Señor y que allí en lo profundo usted pase lo que pase pueda decirle al Señor, ya no vivo yo, vives tú en mí. Tú estás a la derecha, tú estás arriba, tú estás a mi izquierda, pero tú estás allí abajo, tú estás cuando estoy en los momentos difíciles, tú también estás allí cuando estoy en momentos de prueba, pero tú estarás allí también para darme la fuerza, para ayudarme, para levantarme, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Amén. Él es su abogado. Dígale a su abogado qué necesita. El abogado es el que nos defiende. El abogado nos dice, usted está en silencio, yo hablo por usted. ¿Qué necesita usted en esta noche? Dígale a su abogado que le cuente y que vaya delante del Padre. Oh Señor Jesucristo, en esta hora te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, por ser mi abogado, por ser mi defensor, por interceder por mí ante el Padre, al Dios Todopoderoso. Muchas gracias por haber estado aquí. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. La Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial, Barrio Suba Pinar, te espera en sus reuniones. Martes 6:30 de la tarde. Jueves 6:30 de la tarde. Domingos 9:30 de la mañana. Dios te bendiga.